Paul Carrasco, líder fundador del movimiento regional Juntos Podemos, en trámite ante el CNE para convertirse en movimiento nacional. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor, un gusto y un saludo a la ciudadanía. La falta de acuerdo para una candidatura presidencial, ¿disuelve la unidad o la consolida en una sola lista de candidatos para asambleístas nacionales y provinciales? Mire, yo creo que en definitiva es importante que lleguemos a un acuerdo en todas las listas, incluido la candidatura presidencial, las asambleas nacionales y las asambleas provinciales. Al final, lo que el pueblo quiere es un cambio porque está cansado, en definitiva, del autoritarismo, de la falta de democracia, y en esa perspectiva es necesario llegar a un acuerdo. A mí me parece que, si bien la forma no fue la correcta, sin embargo, creo que Cintia se merece todo nuestro respeto y le valoramos muchísimo como una mujer valiente, y vamos a seguir construyendo un proceso de diálogo. El pueblo quiere un cambio, el pueblo quiere paz, quiere diálogo, quiere unidad, y eso es lo que los ecuatorianos debemos buscar. La experiencia electoral indica que las listas de asambleístas requieren el remolque, digámoslo así, de una candidatura presidencial o de candidatos a alcaldes y prefectos. Las elecciones de 2017 no son para alcaldes y prefectos. En consecuencia, la convocación de los alcaldes de Bodi Rodas y el prefecto Barrasco no estará presente en la campaña electoral. Ahora, con esa premisa, una opción sería dejar en libertad a los candidatos asambleístas para que apoyen al candidato de la izquierda o a Guillermo Lasso. Yo creo que es necesario tomar una posición. Es decir, la gente lo que quiere es definitivamente, como le decía, un cambio. Y hay que darle muestras de que podemos soñar, de que efectivamente podemos construir un país totalmente distinto al que estamos viviendo el día de hoy. Salir de la crisis, salir de la violencia que hay en las calles, de la falta de empleo que existe. Así que me parece a mí que es necesario tratar de construir un proyecto de unidad. Yo seguiré intentando, porque eso es lo que quiere la gente, yo seguiré intentando un proyecto de unidad más allá de los partidos y más allá de las personas. Suma, integrante de la unidad, se reunió ayer para deliberar sobre esta situación. Guillermo Celi, director nacional encargado, informó lo siguiente. Veamos. Este es el momento de no dispersar la votación, de no dispersar el electorado y, sobre todo, plantearle al Ecuador la posibilidad real de un candidato de unidad o único que tenga la capacidad necesaria para generar respuestas producto de estos planteamientos en materia de generación de empleo, trabajo, emprendimiento, lucha contra la corrupción y la impunidad en el Ecuador. ¿Está de acuerdo en que hay que evitar la multiplicidad de candidatos para evitar la dispersión del electorado? Mire, hay que evitar la cantidad de candidatos no solo para ganar las elecciones, sino es necesario construir un proyecto de unidad que vaya más allá de las personas, que vaya hacia un proyecto de gobernabilidad, una agenda de gobierno, que eso es lo que nos habíamos planteado en la unidad, y creo que hay que construirla, y con todos los candidatos. Si el próximo gobernante no tiene una propuesta de acuerdo con todos los sectores, va a ser muy difícil que saque al Ecuador de la crisis, y la gente, vuelvo y repito, lo que quiere es empleo, trabajo, y eso es lo que debemos diseñar entre todos. Es responsabilidad de quienes hacemos política darle un futuro y un sueño a la gente, darle la posibilidad de que piense de que otro Ecuador es posible y que se puede construir un Ecuador en paz y solidaridad. Y entonces es necesario, pero primero, antes de nombres, antes de candidaturas, hay que hablar de un plan de gobierno. En efecto, y dentro de la etapa del proceso electoral, incluso en la propia campaña, según las nuevas regulaciones, es prohibido hacer propaganda para los candidatos. Solo hay propaganda igualitaria, o sea, comenzando por ahí. Si no hay unidad en ese corralito que los meten, mientras el gobierno hace propaganda todo el tiempo, resulta que hay menos espacio para hacer propaganda. Aparte de eso, también vemos que ya en el plano electoral la experiencia también indica, especialmente por lo que ha ocurrido en el Cantón Guayaquil, en las elecciones presidenciales de 2009 y 2013, que puede haber un voto cruzado que favoreció a Rafael Correa y en 2007 favorecería o podría favorecer al candidato de Alianza País, considerando que el 80% de los votantes, especialmente en Guayaquil, han sido correístas, según señaló Jaime León.
con esa consideración, ¿qué futuro tendría una candidatura presidencial de Paul Carrasco por la unidad en binomio con las izquierdas? Mire, para mí es necesario entender que es importante el dejar de lado las ideologías por el momento y buscar una candidatura que pueda unir a las izquierdas, al centro, a la centro derecha, es decir, que tenga un proyecto nacional, que tenga un proyecto para los ecuatorianos, para las ecuatorianas, para las mujeres madres de familia que son cabeza de familia, es decir, alguien que aglutine. Si eso va más allá de la unidad, a mí me parece que es realmente importante. El punto está en tres cosas. Primero, ¿cómo vamos a salir de la crisis? ¿Cómo vamos a generar producción? ¿Y cómo vamos a lograr que se reconstituya la democracia en el país y la institucionalidad? Yo definitivamente, como le digo, es fundamental el intentar construir y conversar entre todos. Mire, los ecuatorianos y las ecuatorianas no queremos que se tilde a uno o a otro candidato o a otra persona en contra, sino que logremos construir una propuesta en común. Y eso es lo que yo creo que debemos seguir haciendo. Debemos construir una propuesta para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y en esa perspectiva es necesario una mínima agenda. Primero la agenda, antes que los candidatos. Por eso se da la dispersión. Ahora, sobre eso se ha venido trabajando en los puntos de gobernabilidad, en los puntos de gobierno. Y por parte de la unidad, por parte de Compromiso Ecuador, por parte del Acuerdo por el Cambio, es decir, que faltaría, digamos, un poco más de comunicación para que todos estos grupos pues, puedan conversar y definir esos puntos de una plataforma común de gobierno. El día lunes va a haber una nueva reunión, de lo que tengo entendido. Yo estuve fuera del país y vamos a conversar. Tenía una conversación con Jaime Nebot el fin de semana, no lo pude hacer, llegué ayer. Vamos a intentar una nueva reunión y creo que debemos ir más allá de la unidad. Mire, el gran problema son los paradigmas, las redes mentales que tienen los políticos y que tenemos a veces los políticos en el Ecuador. Necesitamos entender que es un momento en el que debemos salirnos de las ideologías y entrar a conversar con todos los sectores. El problema es que juzgamos al uno y al otro y de lo que yo entiendo, el pueblo ecuatoriano no quiere eso, quiere unidad, quiere soluciones a los conflictos. Hay que hacer el intento y personalmente conversaré con todos los sectores, ojalá para tener una lista de candidaturas. Yo no soy partidario de tener una lista solo de asambleístas, soy partidario de que tengamos dos líneas de trabajo, el uno el legislativo, pero el otro el ejecutivo, porque el pueblo ecuatoriano requiere soluciones prácticas. ¿Quién va a administrar el país y quién va a mejorar las condiciones económicas del Ecuador? El mismo gobierno que nos ha llevado a esta crisis. Y yo no creo que es necesario y es importante unir, sumar esfuerzos y en ese marco poder trabajar para la gente, que es lo que la gente quiere. Y eso implica también democracia, participación. No podemos poner candidatos a dedo. Es necesario que se genere una propuesta participativa para que la gente sea la que elija, no quienes estamos en las estructuras dirigenciales. Ahora, es básico, entonces, dentro de dar etapas, definir esa plataforma común, luego ganar las elecciones y luego de ganar las elecciones poder ejecutar ese plan de gobierno, y para eso se necesita de mucho más, porque la importancia de una amplia convergencia parlamentaria que busque un cambio en términos de recuperar la independencia de las funciones del Estado, la gobernabilidad del Ejecutivo y el cambio de modelo económico. ¿Es factible desde la Asamblea Nacional o se requiere una Asamblea Constituyente de plenos poderes convocada mediante consulta popular por un nuevo presidente de oposición a Alianza País? Es complicado para mí tener una asamblea constituyente. Mire, el país lo que requiere es generar una imagen de confianza para el inversionista extranjero y para el inversionista local. Es necesario dar una imagen de confianza al sistema financiero nacional. Y el pueblo lo que requiere es estabilidad para poder trabajar. Si generamos una asamblea constituyente, mi impresión es que vamos a generar inestabilidad y desconfianza. Por lo tanto, es necesario que al principio se trabaje con las herramientas que existen y que este gobierno ha generado malas. Pero las herramientas que existen son las mayorías móviles, que lo que pasa es que más inestabilidad va a generar
una asamblea en la cual hay mayorías móviles, 3 funciones del Estado en manos de Alianza País y un ejecutivo que tiene que lidiar con todo esto. Eso es peor, es más inestabilidad. En cambio, una asamblea constituyente es una tercera vuelta presidencial con un solo candidato y una segunda vuelta de legisladores para que consolide su mayoría en el Parlamento y pueda actuar. Mire, yo no estoy diciendo que no se trabaje en el tema legislativo, es decir, es necesario trabajar y ganar las elecciones, por eso es necesario la unidad. Pero en esa perspectiva no podemos ponernos como objetivo para los intereses del pueblo tener una asamblea de legisladores y no desarrollar una propuesta de gobierno y de administración del Estado, sobre todo desde el punto de vista económico. Yo creo que entonces hay que trabajar las dos cosas, pero para eso primero es necesario ponernos de acuerdo en una agenda que nos permita tener puntos básicos en lo económico, en lo productivo, en la generación de empleo. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que no pueden ingresar a la universidad? Hay que generar universalidad en el acceso a la educación. En esa línea nos ponemos de acuerdo y luego pongámonos la meta de poner candidatos y sobre los candidatos ganar las elecciones. Si no nos unimos, si los políticos no damos el ejemplo a los ecuatorianos, no vamos a lograr que el país cambie. Hay que dejar posiciones. Y fíjese usted, hace un momento usted me preguntó, no necesariamente tengo que ser candidato. Hay grupos que me han propuesto, pero no necesariamente tengo que ser candidato. ¿Por qué? Porque primero está el Ecuador, primero está la gente. Tenemos que lograr ganar las elecciones no para un partido político, no para una persona, sino para la gente, por todos y para todos. Eso es lo necesario en el Ecuador y eso significa dejar de lado varias tesis políticas, ideológicas, incluso varias taras del pasado. Paul Carrasco, gracias por acompañarnos en este